Hola mis apreciados amigos y hermanos, el Señor los bendiga y en esta ocasión les voy a traer otro video reacción. Voy a reaccionar a un canal llamado Arpazo, quien también reacciona a un debate del pastor Jonathan con un pastor adventista del séptimo día. Me parecieron muy interesantes los comentarios, las acotaciones que hizo aquí el señor del canal Arpazo, ¿verdad? Así que presten mucha atención. Usted me dice aquí, no, pero tú estás añadiendo que no estamos, que estamos libres de la ley. Nosotros predicamos que somos libres de la ley, como lo dice Romanos 7:6, pero... Ahora, miren qué interesante. Antes que él continúe aquí citando Romanos capítulo 7 y versículo 6, él dice que nosotros, o sea, los evangélicos, ellos enseñan que fuimos libres de la ley. Y él va a citar ahora aquí el texto bíblico. Vamos a ver cuidadosamente si él solamente cita el texto o si le da una interpretación por ahí extraña, ¿verdad? Que se salga de lo que la escritura está diciendo aquí. Vamos a ver si ellos creen lo mismo que cree un adventista del séptimo día con respecto a Romanos capítulo 7 y versículo 6. Ahora fuimos liberados de la ley, hablando de la ley de Dios que dictó Moisés, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder, ya no estamos presos de la ley. La ley pierde eficacia para condenar a un nacido de Dios, uno que ya está en Cristo Jesús. Miren qué interesante, hasta el momento va todo bien. Él dice que la ley pierde su eficacia para condenar a un nacido de Dios, a alguien que está en Cristo Jesús. En eso concordamos al 100%. Entonces, cuando Romanos capítulo 7 y versículo 6 habla de que fuimos libres de la ley o de que somos libres de la ley, está hablando específicamente de la condena que ésta tenía sobre nosotros y que ahora que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para nosotros. Sigamos escuchando. Uno que ya está en Cristo ya no tiene condenación, según Romanos 8, versículo 1. No hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Un nacido de Dios ya es victorioso, es más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora, amén, qué hermoso lo que ha dicho aquí el canal Arpazo, ¿verdad? Esto suena maravilloso, excelente y concuerda con lo que el texto bíblico está diciendo. Pero ahora vamos a seguir escuchando. Podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley. Nuestra justicia ya no depende del cumplimiento de la ley, para nada. Entonces, miren, aquí ya cometió un grave error el señor del canal Arpazo, ¿verdad? Él lee la siguiente parte del texto donde dice que ahora podemos servir a Dios no según el modo, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley. Ojo, que aquí puede haber una mala interpretación, algo engañoso en esa traducción, ¿verdad? Porque dice que consistía en obedecer la letra de la ley. ¿Qué significa esto? Que en el antiguo pacto se obedecía la ley de Dios, pero que ahora en el nuevo pacto ya no es de ese modo. Ahora en el nuevo pacto ya no es importante obedecer la ley. ¿Ah? Y otra cosa que dice aquí Arpazo es que ahora ya nuestra justicia no depende de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿cuándo la justicia del ser humano ha dependido de la ley, del cumplimiento a la letra de la ley? ¿Cuándo? ¿Hubo algún tiempo en la escritura, en el registro bíblico, hubo algún tiempo en que el ser humano era justificado por obedecer la ley? ¿Será que hubo un tiempo en que el ser humano era justificado por ser bueno, por obedecer los mandamientos de Dios, por ofrecer sacrificios o por no tener dioses ajenos, por guardar sábado, por devolver diezmos? ¿Será que el hombre era justificado sobre esa base? Claro que no, mis apreciados. De hecho, Génesis capítulo 15 y versículo 6 nos deja claro cómo el hombre era justificado delante de Dios por medio del ejemplo de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Noten que Abraham no fue contado como justo por haber obedecido la voz de Dios, por haber obedecido la ley de Dios. Abraham fue justificado porque creyó a Dios. De esa manera, hermanos, el hombre era justificado. Así que aquí quería hacer esta corrección al señor del canal Arpazo. Pero vamos a leer Romanos capítulo 7 y versículo 6 en la versión Reina Valera del 60. Vamos a ver, Romanos capítulo 7 y el versículo 6. Note cuidadosamente lo que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Que en el pensamiento del señor Arpazo, y que yo concuerdo, estar libre de la ley significa estar libre de la condenación de la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el que da vida.
y no bajo el régimen viejo de la letra. Servir bajo el régimen viejo de la letra. Si usted mira en el contexto, estas palabras dentro de su contexto, servir bajo el régimen viejo de la letra, mire por ejemplo el versículo 5, para tener una idea. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Note usted que Pablo está contrastando dos modos de vida. Es decir, la vida de la persona, Pablo le está contrastando en un antes y en un ahora. ¿Cuál es la diferencia? No es que en el antes la persona se sujetaba a la ley de Dios, obedecía a la ley de Dios. No, es que antes la persona vivía según la carne. Y si esta persona era como uno de aquellos judíos que querían obedecer la ley sin Cristo, pues la ley simplemente le brindaba condenación a esa persona. Pero esa persona ahora que está en Cristo Jesús es libre de la condena de esa ley que pesaba sobre esa persona. Si ustedes leen todo el capítulo 7 de Romanos, se van a dar cuenta que Pablo describe una lucha que él tenía, ¿verdad? Y él cometía pecados y él termina probando diciendo lo siguiente. Él dice, apruebo que la ley es buena, que el mal no está en la ley, sino en mí, esto es en mi carne. Pero de eso es lo que Cristo libró al apóstol Pablo y a todo cristiano, mis apreciados. Si usted está en Cristo Jesús, usted andará conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y por lo tanto, la condenación ya no estará sobre usted. Sigamos escuchando aquí porque eso está muy interesante. Uno nuevo, el de vivir en el Espíritu, ya no según el antiguo pacto de la letra, que viene a ser el cumplimiento de la ley, sino el nuevo pacto, que es la fe en Cristo Jesús. De esa manera. Entonces note, ya no según el antiguo pacto, que era el cumplimiento de la ley, dice aquí Arpazo. Pero Arpazo se está equivocando terriblemente, porque Pablo en Romanos capítulo 7 no está hablando de pacto antiguo y de pacto nuevo, sino de vida antigua y de vida nueva, de novedad de vida. En Romanos capítulo 8 y versículo 1, que el señor Arpazo mismo cita, y Romanos capítulo 7, versículo 6, versículo 5, que habla de la vida antigua, cuando vivíamos en la carne, cuando vivíamos en Cristo Jesús. Es más, los primeros versículos del capítulo 7 nos están diciendo que antes teníamos un marido diferente a Cristo Jesús, ¿verdad? A quien servíamos y servíamos bajo el régimen de ese marido. Vamos, un momentito para no argumentar en falso. Romanos capítulo 7 y los primeros versículos. Dice aquí, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, ella será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Ahora viene la aplicación que Pablo hace de estas palabras. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que antes de conocer a Cristo, antes de estar en Cristo Jesús, no llevábamos frutos para Dios, sino para el pecado. ¿Por qué? Porque no éramos de Cristo, no estábamos unidos a Cristo, sino unidos al pecado. Por eso él dice en el versículo 5, pero mientras estábamos en la carne, ¿en dónde estábamos antes? En la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque la ley me condena, la ley sin Cristo no me da nada bueno, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero note el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué estamos libres? De la muerte que la ley me traía, de la condenación. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo pregunto, ¿dice aquí en algún lugar que ya esa ley no existe? ¿Que la ley no existe bajo la novedad de vida? Claro que no, lo que está diciendo es que fui libre de la condena de la ley, de la muerte. Pero dejemos hablar aquí a Arpazo. Viene tu justicia. Entonces nosotros sí predicamos que hemos sido libres de la ley, como lo dice aquí este pastor adventista. Pero son mayores. Solo que ustedes sí predican que hemos sido libres de la ley, solo que con un sentido diferente al que el apóstol Pablo y los escritores bíblicos le dan. Porque para ustedes ser libres de la ley significa ya no obedecer la ley, ya no obedecer los 10 mandamientos, ya no obedecer el mandamiento del Shabbat. Yo sé que ustedes apuntan especialmente al cuarto mandamiento,
porque ustedes están de acuerdo con el resto de mandamientos. Están de acuerdo con que hay que honrar padre y madre, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos mandamientos, pero no con el cuarto mandamiento. Entonces, la interpretación que ustedes le dan es una interpretación diferente, no solamente de la que damos los adventistas, sino la misma aplicación que el apóstol Pablo está dando, ¿no? Pero sigamos escuchando. Realmente yo escucho de ustedes, eso significa que no debemos obedecer la ley. Ahí lo están añadiendo ustedes. Ustedes añaden que ya no tenemos que obedecer la ley. Por ese motivo, el pastor Jonathan pone su rostro de esa manera. Nosotros en ningún momento predicamos de que ya no debemos obedecer la ley, para nada. Esa es una añadidura de este pastor. En ningún momento nosotros predicamos que ya no se debe obedecer la ley. ¿Quiénes son los que citan Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16, para decir que la ley quedó clavada en la cruz, para decir que ya no hay que obedecer el Shabbat, que esto era una sombra de lo que había de venir? ¿Quiénes son los que dicen que ya no estamos bajo el régimen viejo y que esto significa, en Romanos 7:6, que acaba de citar Arpazo hace unos momentos, que eso significa la obediencia a la ley, ¿verdad? Pero que ahora estamos ya en novedad de vida, siendo guiados por el Espíritu Santo bajo un nuevo pacto? ¿Quiénes son los que dicen que la ley ya quedó allá en el antiguo pacto, que ahora ya el que está justificado en Cristo por la fe no necesita de la ley? Son ustedes los que dicen. ¿Quiénes son los que predican que la ley no es la misma, sino que ahora Cristo trajo otra ley? Son ustedes los que predican eso, mis hermanos. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, Jeremías 31 al 34, y vamos al Nuevo Testamento también, encontramos que los que viven bajo el nuevo pacto viven de acuerdo a la ley de Dios. Viven de acuerdo a la ley de Dios. Testimonio de ello, Santiago, todo el epístola de Santiago, especialmente el capítulo 2, donde muestra que el cristiano vive bajo la ley real. El cristiano, la fe que tiene el cristiano es una fe que no es muerta, sino una fe que obedece la ley de Dios. Son ustedes los que se han inventado, digámoslo así, esta creencia, este pensamiento de que la ley de Dios ya está abolida, los 10 mandamientos y el Shabbat. Cuando yo le dije ahí que la paga del pecado es muerte. Él dice algo tremendo, la paga del pecado es muerte. Actualmente, según él, dice que hoy en día la paga del pecado es muerte. Es la sentencia de la ley. O sea, la ley sigue vigente, ya que la ley demanda muerte por el pecado. Si tú cometes un pecado el día de hoy. Que la paga del pecado es muerte. Se violó la ley. Como consecuencia la ley exigía pues sangre. La ley exigía, en el antiguo pacto, la ley exigía muerte. Miren, pareciera que el señor Arpazo tiene aquí contradicciones, ¿verdad? Porque por un lado, él dijo, nosotros no enseñamos que la ley está abolida, pero ahora él hace énfasis en que si la ley está vigente, la paga del pecado también está vigente, porque al parecer, mis apreciados, y hay que prestar mucha atención, al parecer, el señor del canal Arpazo no cree que la paga del pecado hoy es la muerte. Tenemos que escucharlo un poco más porque aquí está un poco confusa la cosa. Si usted cree, señor Arpazo, que si usted no enseña que la ley no está abolida, tiene que enseñar que la paga del pecado es la muerte, porque la transgresión de la ley demanda la muerte, demanda la condena, mis apreciados. Pero vamos a seguir escuchando para entender. Exigía sangre. Pero hace un momento dijo que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿la paga del pecado es muerte o la paga del pecado era muerte? Estamos hablando de dos pactos diferentes. El pacto de la muerte, según un derramamiento de sangre si es que infringes la ley, o un pacto de vida eterna en la que ya no te riges por la ley, sino que te riges por la fe en Cristo Jesús. Miren, varias cosas aquí interesantes. Él pone en contraste el antiguo y el nuevo pacto con el asunto de la muerte. Parece ser que en el pensamiento de él, en el antiguo pacto, se exigía la muerte por sangre, ¿verdad? Y es verdad, en el antiguo pacto se exigía la muerte por sangre, pero también en el nuevo, mi apreciado. Porque es en el nuevo donde Pablo habla en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Para el apóstol Pablo, esa ley sigue vigente, pero no en el que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Si usted está en Cristo Jesús, usted ha pasado de muerte a vida. Si usted no está en Cristo Jesús, usted sigue muerto en sus pecados y cuando Cristo venga, usted va a ser destruido. Eso es lo que la Escritura me está enseñando a mí. Me parece muy extraño eso que usted está intentando aquí explicar, defender, algo contrario a lo que el texto bíblico nos está diciendo. ¿Cuál será la consecuencia para aquel que rechace la sangre de Jesús? La consecuencia no puede ser otra que la muerte.
¿Qué es lo que Jesús va a hacer en su segunda venida, mis queridos amigos y hermanos? Va a traer dos recompensas: vida eterna, pero también condenación. ¿Y condenación para quiénes? Para los que no aceptaron a Jesús en sus vidas. Ahí está. Usted puede leer, por ejemplo, San Mateo capítulo 25. Dos grupos de personas. Unas van al fuego eterno. ¿Y las otras qué? Reciben la vida eterna. Romanos capítulo 2, versículos 6 en adelante. Dios va a recompensar con vida eterna y con tribulación y angustia y condenación a los que no lo aceptaron como su Salvador. En otras palabras. Sigamos. Únicamente de esa manera. La ley exigía pues sangre, porque se está quebrantando la ley. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación. De eso nos hemos librado. ¿De qué nos hemos librado? De la condena de la ley. Escuchen lo que él dice. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación, porque vino Jesús y tomó nuestro lugar. Nosotros somos libres de la condenación de la ley. Si cometes un pecado contra la ley, si infringes la ley ya no te condena, ya no hay condenación para uno que está en Cristo Jesús. Ahí te hago una pregunta, porque tú dices... Ojo con eso aquí. Ojo con eso. Vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 1. Romanos capítulo 8 y versículo 1, que ya se ha citado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la condenación, ¿para quién es que no la hay? Para el que está en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la implicación para el que no está en Cristo Jesús? Para esa persona sigue habiendo condenación. Es el sentido natural del texto, mis apreciados, sin forzarlo, sin añadirle, sin quitarle. Solo para el que está en Cristo Jesús, la ley no lo puede condenar. Para él la condenación de la ley que pesaba sobre él fue abolida, fue quitada, porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero para el que no ha aceptado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la condena de la ley sigue pesando sobre ella. Por eso es que no podemos decir que la ley está abolida, porque si abolimos la ley, ya no va a haber condenación para ninguna persona en lo absoluto. Entonces tendríamos que enseñar una salvación universal. Es decir, todos seremos salvos porque la condenación de la ley fue abolida por Cristo en la cruz. Pero no es así, ¿verdad? Los beneficios de la cruz del Calvario son solamente para los que aceptan el sacrificio de Jesús. ¿Recuerda usted, mi apreciado, San Juan capítulo 3 y versículo 16? ¿Cómo dice allí? Porque de tal manera dio Dios a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Quién? Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si la vida eterna es para los que solo creen en él, entonces para los que no creen en él, ¿qué les queda? La muerte, lo contrario a la vida. Eso es lo que intenta enseñar aquí el pastor adventista y que aparentemente no entiende o no acepta Arpazo. Es que no se nos libertó de la ley, sino solamente de la pena de muerte de la ley. Entonces, si ya no existe la pena de muerte, entonces, ¿qué pasa si no guardo la ley? Dime, por favor, ¿qué pasa si no guardo la ley siendo que ya no existe la pena de muerte de la ley? Ya no existe la condenación de la ley. Entonces, ¿qué pasa si no la guardo, por favor? Explícame. Obvio, qué buena pregunta. Si la ley ya no tiene una demanda de muerte, si es que yo infrinjo la ley, entonces, ¿qué pasa si hoy en día infrinjo la ley? Es una buena pregunta. A ver qué dice. En ningún momento dije que ya no... Miren, antes de la respuesta del adventista, la pregunta es interesante y la respuesta es muy lógica. Como dice aquí Arpazo, obvio. ¿Qué es lo que va a suceder, mis apreciados? Apreciado, amigo y hermano, como sucede en todo país, en toda sociedad, casi en toda sociedad, ¿verdad? Si usted infringe la ley, usted es de alguna manera u otra multado o condenado, ¿verdad? Pero si usted no infringe la ley, si usted anda en armonía con ella, no va a haber ninguna condena para usted. Lo mismo es en la vida cristiana. Para el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero para el que no está en Cristo Jesús, ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Cuando usted va a Cristo Jesús, usted ha pasado de la condenación a la vida, es decir, de la muerte a la vida. Esa es la respuesta lógica. Mientras está en Cristo Jesús, no hay ningún problema. El problema es cuando el ser humano se aparta de Cristo Jesús. Al apartarse de Cristo Jesús, nos apartamos de la justicia, nos apartamos de la vida, porque la vida está en Cristo Jesús. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuál es el problema allí?
Sigamos escuchando. Existe la pena de muerte. Lo que dije bien claro es que nos libró de eso. Yo en ningún momento he dicho que ya no hay pena de muerte. Yo he dicho que nos libró de la pena de muerte. Está diciendo lo mismo. En ningún momento dije que ya no existe la pena de muerte. Lo que dije bien claro es que nos libró de eso. Ya no hay pena de muerte, pues nos libró de la muerte. No, yo no he dicho que ya no hay pena de muerte. Yo he dicho que nos libró de la muerte. Ahora lo que hizo... Entiéndase bien aquí el punto, mis apreciados. Parece que Arpazo y Jonathan no entendieron en su afán por contradecir la teología del pastor adventista. Pero lo que el pastor adventista está diciendo es muy lógico. Él no está diciendo que la pena de muerte como tal fue abolida, ¿verdad? Para todos, fue abolida la pena de muerte como tal. Lo que él está diciendo es que la pena de muerte ya no está sobre el que está en Cristo Jesús. Es decir, para el que está en Cristo Jesús ya no hay pena de muerte, mi apreciado. Para el que está en Cristo Jesús. Pero la ley continúa, la condenación continúa, no para el que está en Cristo Jesús, sino para el que no está en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que si usted después de estar en Cristo Jesús, andando conforme al Espíritu, usted se vuelve a la carne, ¿cuál es la consecuencia lógica? Nuevamente viene la condena sobre la persona, ¿no? Tal vez esto no lo cree Arpazo y no lo cree Jonathan, porque ellos tienen otro tipo de teología que les impide creerlo de esa manera, pero ese es el sentido natural que nos da la Escritura. Jesús en la cruz, tenemos esa esperanza de vida eterna, de esa promesa de darnos vida eterna. Esa es la recompensa. Él presenta el Evangelio como una recompensa. Esa es la recompensa. Él presenta la salvación como una recompensa. Miren qué interesante. Ahora se va a otro punto el señor Arpazo, que también me parece llamativo. Él critica al pastor adventista porque este dice que nuestra recompensa es la vida eterna. Yo pregunto, ¿será falso eso? ¿Que nuestra recompensa sea la vida eterna? ¿Será que la Biblia no lo enseña? Pero sigamos escuchando un poquito más y luego les voy a comentar algo. No presenta la salvación gratuitamente, pero la salvación es completamente gratuita. No es una recompensa. No te puedes ganar la salvación. Es imposible. ¿Quién podría ganarse la salvación? Ganarse la salvación es imposible. Lo dije. ¿Será que ningún aspecto de la salvación tiene que ver con una recompensa? ¿Con un premio? ¿Será que ningún aspecto de la salvación del Evangelio tiene que ver con premio? Vamos un momentito a Romanos capítulo 2. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 2 y versículo 6. ¿Ya? Aquí dice, el apóstol Pablo está hablando del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Y en el versículo 6, en el versículo 5, él habla que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y revelación del justo y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero nota el versículo 5 lo que nos dice aquí. El cual, o sea, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí dice claramente que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si Dios va a pagar, mi apreciado, mis queridos amigos y hermanos, ¿no tiene que ver esto con recompensa, con un pago? Vea, por ejemplo, el versículo 7, porque aquí dice que Dios va a pagar, pero ¿qué es lo que Dios va a pagar? ¿Con qué va a pagar? Note lo que dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Noten cómo la Escritura contradijo aquí el pensamiento de Arpazo, que Dios pagará, recompensará, premiará, ¿verdad? Dios pagará con vida eterna, mi apreciado. Dios pagará con vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, ¿verdad? Para buscar gloria, honra e inmortalidad. ¿Con qué más va a pagar Dios? Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué más? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Noten qué interesante, aquí claramente nos presenta Pablo el Evangelio, un aspecto en el que Dios va a pagar. ¿Ya? En el que Dios va a pagar. O sea,
No todo tiene que ver con ser gratuito. Obviamente la justificación, la salvación de Dios es gratuita, pero esto no elimina que hayan aspectos de esta misma realidad que tengan que ver con un pago, con un premio, con una recompensa, ¿verdad? Si mal no recuerdo, mis apreciados, porque yo sé que alguno va a decir, no, pero es que allí hay contradicción, o es gratis, o es gratis, o es una recompensa. Pero hermanos, las escrituras muchas veces nos presentan las cosas de esa manera. Nosotros no podemos cuestionar la palabra de Dios, mis apreciados. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan un lugar en las escrituras, donde Dios nos llama a comprar del agua, ¿verdad? De manera gratuita. Pero nota lo que dice, comprarlo gratuitamente. Se me escapa el texto exacto donde se encuentra, mis queridos amigos, pero sé que es en el libro de Isaías, donde Dios invita al pecador, ¿verdad?, a comprar gratuitamente. Entonces, note, la Biblia muchas veces nos pone paradojas, pero vamos a seguir adelante. Que ahora ya no hay condenación, por supuesto que la hay. Él hace un momento dijo que ya no hay condenación y en este momento está diciendo que sí, por supuesto que sí la hay. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Es la pregunta. ¿En qué contexto lo está diciendo? No hay condenación para el que está en Cristo Jesús, Romanos 8.1. Pero si hay condenación, la implicación de Romanos 8.1 es que hay condenación para el que no está en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Si después de estar en Cristo Jesús, que estabas libre ya de la condenación, ahora te vuelves al pecado. Te pones nuevamente en la condición de cualquier pecador sin Cristo, es decir, bajo la condenación. Es lógico totalmente. Yo aquí no veo forma de contradecir este argumento. El que quiera contradecirlo simplemente es porque quiere contradecirlo, pero va contra la lógica. Dice que ahora ya no hay condenación, por supuesto que la hay. Por supuesto que sí hay condenación, pero hace un momento dijo que ya no hay condenación. Escuchen. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación. De eso nos hemos librado. De eso nos hemos librado, libres de esa condenación. Somos libres de la condenación, entonces ya no hay condenación, pero ahora dice otra cosa. Que ya no hay condenación, por supuesto que la hay. Por supuesto que hay condenación. Miren, me parece muy curioso lo que hace aquí Arpazo, y la verdad no me parece nada honesto. Tal vez él lo esté haciendo con mucha sinceridad, pero la acción no es nada honesta, mis apreciados. Porque aquí el señor adventista lo que está defendiendo es que no hay condenación para el cristiano. El señor adventista no ha dicho que ya no existe la condenación. Él no está diciendo eso, ¿verdad? Él no está diciendo ya la condenación no existe para ninguna persona. Lo que él está diciendo es algo específico y claro, concreto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No se está eliminando la condenación, sino para el que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero para el resto de los que no están en Cristo Jesús, la condenación sigue, mi apreciado. Si no, tendríamos que enseñar salvación universal, salvación para todo el mundo. Si no, nadie será ya condenado, mi querido amigo. Nadie será condenado. De la ley. Sigamos escuchando. Yo en mi argumentación te hice una pregunta, no sé si lo notaste, pero la pregunta es, si la iglesia adventista y tú como adventista crees que la justificación, o sea, la salvación es por la fe, sin obras, entonces dime tú, por favor, ¿la salvación se pierde o no se pierde la salvación? Se pierde en el momento que estemos pecando. En ese momento se pierde la salvación. Se pierde si sigo pecando. ¿Cómo pecas? ¿Qué es pecar? Dime. Pecar pues infringir la ley. Pecar es infringir la ley. Entonces la ley sigue teniendo dominio sobre el hombre. No, la ley ya no tiene dominio sobre el hombre. Entonces, ¿por qué me dices que puedo infringir la ley con un pecado y ahí sí pierdo la salvación? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si notan, si nosotros optamos la teología del señor Jonathan y de paso, vamos a tener una Biblia totalmente contradictoria. Porque miren, Romanos 7:6 dice que ahora fuimos liberados de la ley y como bien interpretó al principio al paso, eso significa que somos libres de la condena de la ley. Pero al mismo tiempo él se contradijo porque más abajo dijo que estar bajo el modo antiguo del antiguo pacto se refiere al hecho de obedecer la ley.
aunque sabemos que Romanos 7 no está hablando de pactos históricos, sino de modos de vida, del antes de Cristo y del ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que está hablando Pablo. Pero yo les voy a dar aquí otro comentario, ¿verdad? Otra línea de argumentación. Resulta que tendríamos una contradicción si optamos su teología, señor Arpaz. ¿Por qué? Porque, por un lado, Pablo diría entonces que ahora fuimos libres de la ley, que ya no la vamos a obedecer, ¿verdad? Pero por otro lado, mire lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Juan, y aquí usted se va a dar cuenta, mi apreciado, que el señor Adventista tiene totalmente razón cuando dice que la transgresión de la ley es pecado. Es lo que la Escritura está diciendo. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Note lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, tomemos la teología de Arpazo, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Por lo tanto, ya no hay condenación. Ay, pero escritor, el Juan, la teología de Arpazo le está diciendo aquí al apóstol Juan, ¿cómo te atreves a decir que el que infringe la ley comete pecado si ya la ley no existe? Si ya la ley no existe. Eso es lo que está diciendo la teología de Arpazo. Obviamente, Primera de Juan 3:4 refuta las pretensiones de Arpazo y de Jonatán de que ya no existe la ley. Eso es lo que ellos intentan demostrar. Pero Juan está diciendo que la transgresión de la ley es pecado. Entonces la ley todavía tiene vigencia de muerte. Obvio, si la ley no tuviera vigencia, entonces no hay ninguna ley que transgredir y por lo tanto no habría pecado. Ahora, él dice, tiene vigencia de muerte. Obvio. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces notan ustedes cómo Arpazo y Jonatán contradicen la Escritura de manera abierta. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. No piense Arpazo, como piensa el señor Jonatán, que estos son ataques personales que le estoy haciendo. No, simplemente se trata de refutar un argumento. La ley todavía tiene vigencia de condena. Si infringes la ley exige una condena sobre tu vida. Te tienes que ir al infierno. O somos libres de la ley o todavía somos esclavos de la ley. Ese pastor tiene que decidirse. Su doctrina es que obedecer la ley no significa ser esclavo de la ley, sino Jesús fue esclavo de la ley, los apóstoles fueron esclavos de la ley, los profetas fueron esclavos de la ley, el salmista David fue esclavo de la ley, porque todos ellos obedecieron la ley de Dios. Pero ser esclavos de la ley, si leemos las cosas dentro de su contexto, significa tratar de obedecer la ley sin Cristo, porque ahí mismo la ley me va a condenar, me va a amarrar al pecado. Eso hay que entenderlo y tenerlo claro. Tiene que ser clara. Ya no estamos bajo la ley, pero todavía estamos bajo la ley. No es claro. Por ese motivo el pastor Jonathan pone su rostro así, de sorpresa. Y si después cometo errores, ya sea adultero, me vuelvo idólatra, por supuesto que estoy perdiendo la salvación. ¿No es así? En ese momento. Por supuesto que pierdo la salvación si infrinjo la ley. Entonces todavía te riges por la ley. Hay condenación en la ley. Hay condenación si infringes la ley. No, ya no hay condenación. Entonces decídete. La pregunta fue si se perdía la salvación y él dijo sí, se pierde la salvación. Muy bien. Ahora, ¿cómo se pierde la salvación? Él dice si pecas, si vives pecando. Muy bien. ¿Qué es vivir pecando? Y lo acaban de escuchar. Es infringir la ley. O sea, ¿te das cuenta de tus palabras? Tú estás diciendo que la ley no es para salvación, pero te condena si no vives guardando la ley. Es una contradicción, mi estimado, y es exactamente lo que hemos dicho. O sea, tú vienes a decir, ustedes están difamando a la iglesia adventista. Ahora, miren en dónde está la supuesta contradicción. La salvación no es por la ley, pero tú te condenas, pierdes tu salvación si desobedeces la ley de Dios. ¿En dónde está la contradicción allí? Decir que la ley condena a la persona no es lo mismo que decir que la ley te salva. La función de la ley no es salvar a la persona, no es justificar a la persona, no es librar a la persona de culpa. La función de la ley condenatoria, ¿verdad? Es condenar. La función de la ley es condenar a la persona, además de señalar a Cristo. La función, pero en este caso, ¿verdad? Quiero señalar, la función de la ley es condenar, no salvar. Entiéndase bien este punto, mi apreciado Jonatán y Arpazo.
La función de la ley no es salvar, es condenar a la persona. La salvación la encuentras en Cristo Jesús. Mientras tú estás en Cristo Jesús, tú estás salvo. Pero en el momento en que te alejas de Cristo Jesús, la ley te va a condenar, porque alejarse de Cristo Jesús es caer en el pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, mi apreciado. Pecar es fruto de mi alejamiento de Dios. Simplemente eso. No es simplemente un pecado. Cuando hablamos de transgresión de la ley, no nos referimos a transgredir externamente, sino a una condición del corazón que te lleva a violar la ley de Dios. Entonces yo no veo la contradicción aquí. Obviamente, Arpazo y Jonatán están defendiendo una teología que ellos han absorbido, que se les ha enseñado, y ellos están comprometidos con esa teología. Porque la iglesia adventista no enseña esto y terminas diciendo justamente eso que acabamos de decir. Porque tú dices que es por fe, no es por obras, no es por guardar la ley. Pero luego yo te pregunto, ¿y se pierde? Sí se pierde si no guardas la ley. Entonces ahí está el punto que no entiende el señor Jonatán. Una cosa es que la justificación por la fe, que la justificación es por la fe sin las obras de la ley. Y otra cosa es decir que la transgresión de la ley es pecado y el pecado trae condena. Eso está escrito, mi apreciado. Ambas cosas están escritas. En Romanos 4, usted encuentra al apóstol Pablo enseñando que la justificación es por la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? En Romanos 3, él enseña que esto es sin las obras de la ley. Pero también vas a encontrar en la Escritura, mi querido amigo, que la paga del pecado es muerte y que el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. ¿En dónde está la contradicción? Si es contradictorio lo que el señor adventista, el pastor adventista dijo, entonces la Biblia también es contradictoria, porque es la Biblia la que está diciendo que la transgresión de la ley es pecado, que la paga del pecado es la muerte, y enseña al mismo tiempo también la Escritura que la justificación es por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, noten cómo se encarga aquí algunas teologías de contradecir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es eso, mi estimado? ¿Cómo que la ley no es para salvación, pero te condenas por no guardar la ley? O sea, ¿te das cuenta de la contradicción que acabas de hacer? Por favor, dime sinceramente, ¿te das cuenta de la contradicción? Ustedes se dan cuenta de la contradicción que él está diciendo. Ellos están predicando una salvación inicial. Tú te conviertes a Cristo y por medio de la fe automáticamente eres salvo. Pero esa salvación la tienes que mantener con tu cumplimiento de la ley. Y por la ley ninguno se justifica. Bueno, aquí hay algo engañoso aquí, mis apreciados. Nosotros no hablamos de salvación inicial. La persona es salva desde el momento en que acepta a Cristo Jesús por la fe. Desde el momento en que es justificado, es libre de la culpa. Ahora, como consecuencia de haber aceptado a Jesús por la fe, la persona obedece la ley. El justo, la persona salva, anda por el sendero de la justicia que se refleja en la ley de Dios. Recuerde que Pablo dijo, porque la ley es santa, el mandamiento es santo. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por ese sendero andan los justos, pero la ley no me da mi salvación, mi apreciado. El cumplimiento de la ley es como consecuencia de la fe que yo tengo en Dios y por la cual soy justificado. Ahora, esa fe que Dios aceptó y por la cual me justificó, no es una fe muerta, es una fe viva, es una fe dinámica, es una fe que se mueve, es una fe que se demuestra, según Santiago capítulo 2. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe por mis obras. Eso es lo que ustedes deben entender allí. Ustedes pueden insistir que hay contradicción aquí en lo que dice el adventista, hay contradicción en la teología adventista, pero realmente la contradicción está en ustedes. Repito, la ley enseña justificación por fe sin obras, ¿verdad? No fe muerta. ¿Ya? Lo que está diciendo la Escritura es que la justificación no es por la fe más las obras, no, sino es por la fe que obra. Es lo que enseña la Santa Escritura, ¿verdad? Allí Santiago capítulo 2. Entonces la contradicción está en ustedes, porque la Biblia enseña la justificación por la fe y también enseña que si tú transgredes la ley de Dios, que es el estándar con el cual Dios juzgará a la humanidad, nuevamente Santiago 2, ambas verdades están enseñando. Ustedes la están contradiciendo.
Quiere decir que apenas te conviertas a Cristo y eres salvo, te conviene morirte en ese momento. Porque si sigues viviendo y siguen pasando los días, vas a pecar. Y si pecas, te separas de Dios. Automáticamente pierdes la salvación. Pues vas a pecar todos los días pecas. Y un solo mal pensamiento es una infracción contra la ley de Dios. Entonces ellos predican una salvación inicial, pero que la tienes que mantener con el cumplimiento de la ley. Entonces, esto es muy falso. Ustedes, el señor Arpazo está presentando un evangelio complicado, ¿verdad? Un evangelio que no es bíblico, al igual que el evangelio que presenta el señor Jonathan. Y nuevamente lo digo con mucho respeto. Porque la ley nadie la podrá guardar, es lo que normalmente dice la teología evangélica. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo voy a decir que todo lo puedo en Cristo menos guardar la ley. La escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo demuestras tu amor a Dios? ¿Cómo demuestras que lo amas? Jesús dijo, guardando mis mandamientos. Apocalipsis 12:17 nos enseña un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12 nos enseña ese mismo pueblo guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde está allí el problema? ¿Dónde está la contradicción? La contradicción está en la teología evangélica, mis apreciados. Si usted está en Cristo, no tiene condenación. Pero si usted está fuera de Cristo, usted tiene condenación. Ahora, estar en Cristo no significa que usted nunca va a cometer un error. Como humano, usted va a cometer errores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted es un pecador arrepentido, que reconoce su pecado y se los pone a los pies de Cristo. Usted pone su carga en Cristo y Jesús lleva sus pecados y lleva su culpa. Pero cada día el Espíritu Santo va obrando la santificación en su vida. Recuerde que la santificación viene desde el Antiguo Testamento, no es una cuestión solo del Nuevo Pacto. La santificación es el proceso por el cual Dios me hace idóneo para el reino de los cielos. Hasta el punto, mis apreciados, en que yo voy a aborrecer el pecado, voy a aborrecer todo lo que hace mal, todo lo que me destruye y todo lo que destruye a otros. Y voy a amar más a Jesús y voy a guardar, capacitado por el Espíritu Santo, voy a guardar sus mandamientos. Miren, hay algo interesante en Romanos capítulo 8. Yo sé que nuestros hermanos evangélicos ven eso como contradictorio, pero es bíblico, mi apreciado, es bíblico. Vamos un momentito nuevamente al libro de los Romanos, el capítulo 8, y vamos a ver lo que allí nos dice. Dice aquí el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora nota el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes son los que no pueden sujetarse a la ley de Dios según Romanos 8:7, según el apóstol Pablo? Los que viven en la carne, mis apreciados. Los que viven en la carne no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. Ahora, ¿qué implican esas palabras? Que el que vive en el Espíritu, el que vive en Cristo Jesús, sí puede sujetarse a la ley de Dios. Si usted no se puede sujetar a la ley de Dios, es porque usted vive en la carne. Mi apreciado Arpazo y mi apreciado Jonathan y todo el que me escucha. Si usted no puede obedecer la ley de Dios de corazón, es porque usted no tiene el nuevo pacto en su vida. Porque ¿cuál es el principio del nuevo pacto? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué más? Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que obedezcamos su ley internamente desde nuestro corazón. Dios no mira solo la parte externa. La parte externa es un fruto de lo que hay dentro de mí. Entonces, mire qué interesante. Entonces ellos predican cumplimiento de la ley. Ahora, quiero que por favor vuelvas a tus palabras y ordenes tus ideas, porque nos acabas de decir a todos que la justificación, la salvación, es solo por la fe sin obras de la ley, que la ley no es para salvar. Claro, es que ellos dicen eso. La salvación viene únicamente por la fe en Cristo Jesús, ¿no bien? Nosotros decimos eso, solo nosotros.
La escritura misma lo está diciendo, mi apreciado. ¿Qué es lo que... a ver, vamos a Romanos capítulo 4. Vamos ahora al mismo libro de Romanos, pero el capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo allí. Miren lo que dice, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Versículo 3, ¿verdad? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces note, Pablo, la escritura es la que está enseñando que no es por obra, ¿verdad? Sino por la fe. Pero resulta que lo que no entiende aquí Arpazo y Jonatán, el señor Jonatán, es que la fe de la que nosotros somos justificados, como ya lo señalé hace un momento, es una fe que obra. No es una fe muerta, no es una fe vacía. Si usted va a Santiago capítulo 2, texto que ellos han leído muchas veces, pero que no, evidentemente no entienden, usted va a encontrar algo interesante en Santiago. Vamos a ver Santiago capítulo 2 y versículo 24. O versículo 20, desde el 22. Vamos a ver. Ok, versículo 20. Vamos desde el 20 en adelante. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Yo pregunto, ¿será que Dios justifica a alguien por medio de una fe sin obras? ¿Por a alguien que tenga una fe muerta? Obvio que no. Nota el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Uy, pero ¿qué herejía está enseñando Santiago? Santiago está enseñando justificación por obras. Miren qué herejía sería esta, ¿verdad? Si tuviéramos en cuenta la teología de Arpazo y de Jonatán. Obvio que no. Santiago no está diciendo que usted es justificado por la fe más las obras, sino por una fe que obra. Eso es lo que él está diciendo en el contexto. Por una fe que no es muerta, por una fe que es viva. Note el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow, esto parece, ¿verdad? Parece que fuera una herejía y que apoyara la teología católico-romana, donde ellos es fe más obras. Pero si miramos el contexto, si leemos estos versículos a la luz del contexto de Santiago, aquí en el capítulo 2, Santiago lo que está diciendo es que la fe que justifica a la persona es una fe que obra, es decir, es una fe que es viva, una fe dinámica. Aquí es el versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren qué interesante, mis queridos amigos. Leamos unos versículos más arriba. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces nota qué interesante. La fe que predica Santiago es una fe con obras, mis apreciados. No es una fe sin ley. No es una fe sin ley como la predican ustedes. Arpazo y Jonatán me refiero, ¿no? Es una fe que obra. Entonces ahí está la supuesta contradicción, ¿no? En pastor adventista. Contradicción que no existe. Por el cumplimiento de la ley, pero terminan diciendo otra cosa, escuchen. Pero después me dices que si infringes la ley, pierdes la salvación. Entonces dime, sé sincero, ¿uno es salvo guardando la ley, sí o no? Por favor. La pregunta es clave. Es que, pastor, nadie aquí está diciendo que guardar sábado, guardar mandamiento de no matar, no robar, me va a hacer salvo. Nadie está diciendo eso. Si yo soy salvo, he sido justificado, creí en lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Pero después me aparto, es porque yo he pecado. Es porque yo he pecado, me aparto, pierdo la salvación porque he pecado. ¿Y qué es pecar? Infringir la ley. Entonces... Ok, mira qué interesante. Bien respondido, señor Arpazo. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Infringir la ley. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. ¿En dónde está el error del pastor adventista allí? Ahora, obviamente, al señor Jonatán y Arpazo, ellos no quieren aceptar
lo que está diciendo el señor adventista porque, claro, es una teología que contradice la teología de ellos. Porque la contradice, porque en la teología de Arpaso y de Jonatán, la ley ya no existe, la ley ya está abolida, ¿verdad? Realmente no existe contradicción en lo que dice el pastor adventista. El pastor adventista es claro al decir que para el que está en Cristo Jesús no hay condenación, pero que si la persona se aparta de Cristo y peca, la ley lo va a condenar, es obvio. Si no estás en Cristo, ¿qué encuentras? Condenación, muerte, ruina. Pero si estás en Cristo, ¿qué encuentras? Vida, esperanza, salvación. Eso es lo que dice, le hace Romanos capítulo 2, del 5 en adelante, y verá. Vives por ley. Quiero que entiendan el siguiente cuadro. Si yo tengo mi hijo, mi relación con mi hijo no depende de la obediencia de mi hijo. Si mi hijo sale mal en el colegio y yo le dejo muchas tareas en la casa para que él haga y no las hace, eso no significa que va a dejar de ser mi hijo. La relación que yo tengo con mi hijo no depende de que él tenga que cumplir mis estatutos, de que él tenga que cumplir mis mandamientos. Si él no cumple las tareas que yo le dejé, entonces dejará de ser mi hijo. Ese es un pensamiento de esclavitud. No tengo un hijo, tengo un esclavo, pero si... Entonces, miren claramente, aquí hay un fuerte malentendimiento del señor Arpaso con respecto a la teología adventista. ¿Cuándo los adventistas decimos que tu relación con Dios, que la justificación delante de Dios depende de la ley? Esa es la mala comprensión que tiene aquí Arpaso. Ahora, él dice que si yo peco, dejo de ser hijo de Dios, y pone la comparación de su hijo. Él no deja de ser su hijo porque su hijo cometa algún error. Pero tengamos mucho cuidado con eso, porque la Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado, y la Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Dios no quiere dejar de ser nuestro Padre, pero la Escritura enseña que somos hijos de Dios, por allá en Primera de Juan, el capítulo 2, si nosotros guardamos sus mandamientos. Vamos precisamente, porque estoy aquí parafraseando lo que dice San Juan, ¿verdad? Pero vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Vamos a ver a quién se refiere con el dicho de ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Note la diferencia que hay. Somos hijos de Dios y el mundo no nos conoce. O sea, no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Porque no lo conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Y ahí es donde Él dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nota que el pecado es la transgresión de la ley. Nota que los hijos de Dios son los que andan conforme a esos principios, mis apreciados. Son los que andan conforme al plan de salvación de Dios. Es todo aquel que permanece en Él, dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿en dónde está aquí el problema? El problema está en la teología de Arpaso. Ahora, es verdad que los hijos de Dios muchas veces caemos en pecado, pero ¿no es acaso cierto que Dios nos invita a abandonar esos pecados? ¿Por qué Dios quiere que abandonemos los pecados, mis apreciados? ¿Por qué Dios le dijo a aquella mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más? ¿Por qué Dios nos invita a abandonar el pecado? ¿Por qué? Es lógico, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos trae condenación. Romanos 6:23, lo repito, grábeseles esto en la mente. La paga del pecado es muerte. Y por eso Dios nos dice, hijo, deja de pecar. Yo no quiero que mueras. Yo quiero que tú vivas para siempre. Mira qué interesante, ¿no? Verdaderamente es mi hijo, entonces no depende de obedecerme, no depende de sacar buenas notas en el colegio, no depende de respetarme, no depende si peca o no contra mí. No hay condiciones, repito. Ajá, pero el hecho de que mi obediencia no dependa mi justificación por la fe, no significa que la ley no esté vigente. Y no significa que yo no deba estar comprometido con la ley. Miren qué error grave está cometiendo este señor, ¿verdad? Mi justificación es por la fe, por una fe que obra.
¿verdad? Mi justificación es por la fe, pero yo puedo dañar mi justificación con mi rebelión, mi apreciado, con mi rebelión. Es por eso que la Escritura desde el Antiguo Testamento continuamente está en contra del pecado, en contra de la rebelión. Por eso Dios manda a denunciar la rebelión de su pueblo. Y el Nuevo Testamento dicta una condena para los que perseveran en el pecado. Nuevamente, Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Entre la relación de mi hijo y yo no hay ninguna condición. Y entre la relación que... Oh, mira qué interesante. En la relación de mi hijo y yo no hay ninguna condenación. No hay ninguna condición. ¿Será verdad eso? ¿Será que no hay ninguna condenación, ninguna condición en la relación de Dios con sus hijos? Si no lo hubiera, ¿para qué entonces hay una ley en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo? Si no hay condición, ¿por qué la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte? ¿Cuál es la condición para tener vida? Es estar en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús no se va a asociar con el pecado. Dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué se acarrea condena el que no está en Cristo Jesús? Por muchas razones, ¿verdad? Entre ellas, porque no armoniza con la ley de Dios. Y la persona en su condición pecaminosa no puede armonizar con la ley de Dios a menos que esté en Cristo Jesús. Entonces, esta es una teología engañosa que está presentando aquí el señor Arpazo. En una relación padre e hijo también existen condiciones. Si bien la obediencia de un hijo no compra el amor de su padre, cuando este hijo transgrede las reglas va a recibir consecuencias. Va a recibir consecuencias, claro. En una relación humana, ese hijo no va a dejar de ser hijo por más malo que sea. Pero lamentablemente, mis apreciados, la realidad nos dice, la palabra de Dios, que una persona que desconoce a Dios voluntariamente, se aparta y persevera en el pecado voluntariamente, esta persona lamentablemente será condenada y finalmente destruida. Romanos 6:23. Tengamos mucho cuidado. Tengo con Dios, ya que Él me adoptó y Él es mi padre, hay una relación de paternidad conmigo, no depende de mi buena conducta, no depende de cumplir sus mandamientos, no hay una dependencia, de la misma manera como en la relación que yo tengo con mi hijo, no hay una dependencia, soy salvo. Bueno, ya eso está contestado, vamos a tratar de agilizar. Clamo, Abba Padre, papito lindo. Tengo una relación con Dios no por causa de mi obediencia y no por causa de mi buen comportamiento. Pues si fuera por el buen comportamiento, entonces yo soy mejor padre que Dios, ya que mi relación con mi hijo no depende del buen comportamiento. Pero lamentablemente los adventistas predican de esa esclavitud, que Dios será tu padre de acuerdo a tu cumplimiento de la ley. Totalmente falso. Repito, el ser humano, la persona, es justificada por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero la persona que es justificada, que ha sido justificada por Dios, va a andar en obediencia a la ley de su Padre querido y amado, de ese Abba Padre. La persona, en vez de rechazar la ley de su Padre, va a decir antes, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame lo que debo hacer. El Nuevo Testamento me indica claramente que todo lo que pidamos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Note las condiciones. San Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que les dé el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, Dios no lo liberó porque éste guardara la ley. Dios lo liberó para que éste guardara su ley. Primero lo libera portentosamente, lo lleva al monte Sinaí y ahora le da su ley a un pueblo liberado. ¿Verdad? Eso es lo que omite su teología, señor del canal Arpazo. A tu obediencia. Si tú no eres obediente, entonces Dios se deshace de ti, te separas de Él, pierdes la salvación, pierdes todo lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Lo que hizo Jesús. Pero si te arrepientes, tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque el pecado te aparta, ¿verdad? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. No te está dando licencia para pecar, mi apreciado, porque esto podría malentenderse, ¿verdad? Si tú pecas, no importa. Cristo es tu abogado allá.
No importa si tú no confiesas y te apartas de tus pecados. No, Cristo te ayuda por medio de su Espíritu Santo a apartarte del pecado. Cristo no te condena si tú permaneces en Él, ¿verdad? Y por eso hay que abrirle el corazón a Jesús. Señor, yo no quiero pecar más contra ti. Quiero serte fiel. Quiero que seas mi Salvador. Mi Salvador. En la cruz es perfecto. El imperfecto soy yo porque estoy apartándome de ese regalo que me dio Dios. ¿Por qué? Por desobedecer el mandato, un mandamiento. Me estoy Totalmente claro lo que dice aquí el Señor Adventista. El imperfecto soy yo que me aparto. Dios es perfecto y también la Biblia dice que su ley es perfecta. Pero vamos a ver qué dice el paso. apartando del regalo inmerecido que Dios me dio por causa de que yo no obedezco. Entonces, es un regalo que lo obtengo sin mis méritos o con mis méritos. Aquí está confundiendo las cosas, señor Arpazo. Usted obtiene el regalo sin sus méritos, pero usted rechaza el regalo con sus pecados. Eso es claro en la Escritura. Usted rechaza el pecado, usted rechaza el regalo por sus pecados. Pero cuando usted se arrepiente de sus pecados y acepta el sacrificio de Cristo Jesús, usted acepta el regalo. Ambas cosas son verdades en la Escritura. Hombre está predicando de méritos, está predicando de meritocracia. Obtienes la salvación porque te lo tienes que ganar, o obtienes la salvación por la fe en Cristo, que es gratuito. Es una Entonces, si notan, aquí ya quedó claro, mis apreciados. Esto es la repetición, como dicen por allí, ¿no? La repetición de la repetidera. Quedó totalmente claro que el señor Arpazo y el señor Jonatán, ellos no logran captar la enseñanza bíblica de la justificación por la fe en su relación con la ley. Y obviamente tampoco entienden, por lo tanto, la teología adventista, porque la teología adventista se aferra a la enseñanza bíblica de la justificación por la fe. Voy a cerrar diciendo lo siguiente. La justificación es por la fe en Cristo Jesús. No es por las obras que el ser humano haga. No es porque el ser humano fue bueno y ahora es justificado. No, es porque aceptó el sacrificio de Jesús. Pero esa persona, una vez justificada, Dios pone su espíritu en él y esta persona ahora es capacitada para obedecer la voluntad de Dios, para obedecer la ley por amor, porque ahora es una persona nueva, anda en el espíritu, ahora hace lo que antes no podía hacer. ¿Y qué era lo que antes no podía hacer? No podía sujetarse a la ley de Dios, Romanos 8, ¿verdad? Recuerde que no pueden porque andan en las concupiscencias. Pero ahora en Cristo Jesús todo lo puedo que me fortalece. Mi apreciado, ¿qué vas a escoger? ¿Lo que la palabra de Dios enseña o lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios? Yo te invito a que cada día te apegues a la palabra de Dios, mi apreciado. Ama la ley de Dios. Ama a Jesús de todo corazón. Cuando tú obedeces la ley, tú estás demostrando tu amor hacia Jesús, hacia Dios. Jesús mismo lo dice, no lo dice un adventista, lo dice Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amigo, cuando violas la ley de Dios, estás pecando. La palabra de Dios lo dice, 1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El pecado trae condena. El pecado trae muerte. Romanos 6:23. Pero los que andan en el Espíritu andan en novedad de vida. Romanos capítulo 8. Bueno, yo voy a cerrar aquí porque, como ustedes pudieron ver, se está repitiendo demasiado lo mismo, ¿no? Pero ya la esencia ha sido contestada con escritura abierta. Que el Señor te bendiga. Si yo encuentro algo nuevo en el resto de los minutos que queda de esta reacción, les prometo que lo voy a reaccionar también, ¿no? Bueno, cierro aquí. El Señor te bendiga. Cristo viene pronto. Prepárate.